Bienvenidos sean a Easy Money. La evasión de impuestos legalmente se refiere a las estrategias legales que las personas y empresas pueden utilizar para reducir la cantidad de impuestos que deben pagar. Aunque estas estrategias son legales y están disponibles para todos los contribuyentes, es importante cumplir con las leyes y regulaciones fiscales correspondientes. La planificación fiscal, el uso de deducciones fiscales, inversiones en instrumentos financieros, utilización de estructuras de negocios y programas de inversión en el extranjero son algunos de los métodos más comunes para evadir impuestos legalmente. ¿Crees que sea cierto? Presta atención a este video y si te agradamos con nuestro contenido, suscríbete y activa la campanita porque queremos facilitarte la vida cuando subamos un nuevo video. Ahora sí, comencemos. La evasión de impuestos es el acto de no pagar o pagar menos impuestos de lo que se debería legalmente. Puede ocurrir de diversas formas, como ocultar ingresos, declarar gastos falsos o utilizar trucos legales para reducir la cantidad de impuestos que se deben pagar. La evasión de impuestos tiene un impacto negativo en la economía de un país, ya que reduce la cantidad de ingresos del gobierno, lo que dificulta la financiación de servicios públicos esenciales como la educación, la salud y la seguridad. Además, la evasión de impuestos puede generar una desventaja competitiva para las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales, ya que aquellas que evaden impuestos pueden tener precios más bajos. Los gobiernos a menudo toman medidas para combatir la evasión de impuestos, como la implementación de medidas de cumplimiento fiscal, la creación de sistemas de información y la cooperación entre diferentes jurisdicciones. Sin embargo, la evasión de impuestos sigue siendo un problema persistente en muchos países. Además de las consecuencias económicas, la evasión de impuestos también puede tener consecuencias legales. Las personas y empresas que evaden impuestos pueden enfrentar multas y sanciones, e incluso enjuiciamiento penal en casos graves. La evasión de impuestos es un problema complejo que requiere un enfoque integral para abordarlo. Es necesario un esfuerzo conjunto entre los gobiernos, las empresas y los ciudadanos para garantizar que todos cumplen con sus obligaciones fiscales y contribuyen al bienestar común. Ahora te estarás preguntando, en términos básicos, ¿cómo se evade un impuesto legalmente? Bueno, el método para evadir impuestos de manera legal se refiere a las estrategias legales que las personas y empresas pueden utilizar para reducir la cantidad de impuestos que deben pagar. Estos métodos incluyen aprovechar la deducción fiscales, que ésta se encarga de los gastos que se pueden restar de los ingresos para reducir la cantidad de impuestos que se deben pagar. Por ejemplo, las deducciones comunes incluyen los intereses de la hipoteca, las contribuciones a los planes de jubilación y los gastos relacionados con el trabajo. Otro de los métodos es que incluye invertir en instrumentos financieros. Las inversiones en ciertos instrumentos financieros como los bonos del tesoro y los fondos mutuos pueden proporcionar una excepción fiscal o una tasa de impuestos reducida. El siguiente método es utilizar una estructura de negocios. Las empresas pueden utilizar estructuras de negocios como las sociedades limitadas para reducir sus impuestos. Esto se debe a que estas estructuras permiten a las empresas distribuir sus ingresos entre varios miembros, lo que reduce el impuesto sobre el ingreso de cada uno. El siguiente método es la planificación fiscal. La planificación fiscal implica el uso de estrategias legales para maximizar las deducciones fiscales, aprovechar las excepciones y minimizar el impacto de los impuestos. Esto se logra a través de la optimización de la estructura de los negocios, la planificación de la sucesión, la inversión y la elección de la residencia. Es importante señalar que estos métodos son legales y están disponibles para todos los contribuyentes, pero es importante cumplir con las leyes y regulaciones fiscales correspondientes. Es recomendable contar con el asesoramiento de un profesional en el tema para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Esta forma para evadir impuestos legalmente es una estrategia que se basa en el uso de las deducciones fiscales, al igual que las inversiones en instrumentos fiscales, la estructura de negocios y planificación fiscal. Todos estos métodos son legales y están disponibles para todos los contribuyentes, pero es importante cumplir con las leyes y regulaciones fiscales correspondientes. Sin embargo, es importante recordar que cada país tiene sus propias leyes y regulaciones fiscales, y lo que es legal en un lugar puede no serlo en otro. Por lo tanto, es importante consultar a un profesional en el tema para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en cada país. Además, es importante señalar que aunque estas estrategias son legales, pueden ser vistas como inmorales o éticamente cuestionables por algunas personas o grupos sociales, ya que algunas de ellas pueden generar una desventaja competitiva para las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales. Hay varios ejemplos de cómo las personas y las empresas pueden evadir impuestos de manera legal.
Algunos de los más comunes incluyen aprovechar la deducción fiscales. Las deducciones fiscales son gastos que se pueden restar de los ingresos para reducir la cantidad de impuestos que se deben pagar. Por ejemplo, un propietario de vivienda puede reducir de intereses de la hipoteca de sus impuestos sobre la renta. Además, las personas que trabajan en su propia casa pueden deducir un porcentaje de sus gastos de vivienda como gastos relacionados con el trabajo. Invertir en instrumentos financieros. Las inversiones en ciertos instrumentos financieros como los bonos del tesoro y los fondos mutuos pueden proporcionar una sección fiscal o una tasa de impuestos reducida. Por ejemplo, los bonos del tesoro estadounidense están exentos de impuestos estatales y locales. Utilizar una estructura de negocios. Las empresas pueden utilizar estructuras de negocio, como las sociedades limitadas, para reducir sus impuestos. Esto se debe a que estas estructuras permiten a la empresa distribuir sus ingresos entre varios miembros, lo que reduce el impuesto sobre el ingreso de cada uno. Antes de seguir continuando con el video, no te olvides suscribirte a este canal, porque acá en Easy Money subimos videos que te ayudarán con tu forma financiera, así como unos datos y trucos que te pueden servir. ¿Listo? ¿Ya te suscribiste? Pues bueno, continuemos. El siguiente ejemplo es la planificación fiscal. La planificación fiscal implica el uso de estrategias legales para maximizar las deducciones fiscales, aprovechar las exenciones y minimizar el impacto de los impuestos. Eso se logra a través de la optimización de la estructura de los negocios, la planificación de la sucesión, la inversión y la elección de la residencia. El siguiente ejemplo es utilizar programas de inversiones en el extranjero. Algunos países ofrecen programas de inversión en el extranjero que permiten a las personas y empresas evadir impuestos legalmente. Por ejemplo, algunos países tienen programas de paraíso fiscal que ofrecen exenciones fiscales y tasas reducidas a los inversores extranjeros. Utilizar las exenciones fiscales para las inversiones en bienes raíces. Muchos países ofrecen exenciones fiscales para las inversiones en bienes raíces, lo que permite a las personas y empresas reducir sus impuestos al deducir estos gastos de sus ingresos. Es importante recordar que cada país tiene sus propias leyes y regulaciones fiscales y lo que es legal en un lugar puede no serlo en otro. Por lo tanto, es importante consultar a un profesional en el tema para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en cada país. Además, es importante mencionar que aunque estas estrategias son legales, pueden ser vistas como inmorales o éticamente cuestionables por algunas personas o grupos sociales. Es importante recordar que la evasión de impuestos es ilegal y puede tener consecuencias legales graves para las empresas y las empresas que la practican. El incumplimiento de las obligaciones fiscales puede resultar en multas y sanciones e incluso enjuiciamiento penal en casos graves. Además, la evasión de impuestos tiene un impacto negativo en la economía de un país, ya que reduce la cantidad de ingresos del gobierno, lo que dificulta la financiación de servicios públicos esenciales como la educación, la salud y la seguridad. Además, la evasión de impuestos puede generar una desventaja competitiva para las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales, ya que aquellas que evaden impuestos pueden tener precios más bajos. Recordemos que la evasión de impuestos es ilegal y puede tener consecuencias graves. Como modelo de lenguaje, proporcionamos información sobre cómo evadir impuestos de manera legal para fines educativos y de información, pero no somos responsables de las decisiones que las personas o empresas tomen en cuanto a evadir impuestos. Es importante cumplir con las leyes y regulaciones fiscales correspondientes y contar con el asesoramiento de un profesional en el tema de asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. La evasión de impuestos puede crear una percepción de injusticia, ya que aquellos que cumplen con sus obligaciones fiscales pueden sentir que están siendo penalizados mientras que otros están evadiendo impuestos. Además, la evasión de impuestos puede contribuir a la desigualdad económica, ya que los recursos del gobierno no son suficientes para financiar servicios públicos esenciales. Es importante recordar que los impuestos son un medio de financiar servicios públicos esenciales y contribuir a una sociedad equitativa y justa. Cabe recalcar lo anteriormente visto en el video, que es importante considerar también la ética y la moral en su uso, ya que aunque las estrategias son legales, pueden ser vistas como inmorales o éticamente cuestionables por algunas personas. Y bueno amigos, hasta acá este video de hoy. Recuerda que si uno realiza las prácticas está consciente de lo que hace y también porque lo que debe hacer. Si te parece este video útil o importante, dale like para tenerlo guardado. Si quieres opinar o compartir experiencias, en los comentarios te leeremos. Así como suscribirte si te interesa este tipo de video. Puedes ver nuestros videos que te ayudarán a tu vida financiera y a conocer a personas ricas. Y recuerda que acá en Easy Money te esperamos en el nuevo video.